Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creatividad Puesta a Prueba. Hace mucho que no grabo un capítulo de este podcast, un podcast que para algunos que ya me conocen está hace mucho y otros que no me conocen tal vez no lo conozcan, valiéndose la redundancia. Y es que sí, hace tiempo que quería volver a hacer este podcast. Lo hice cuando tenía mi anterior estudio y la verdad que era algo que me gustó mucho. Fueron pocos capítulos. Yo igual hago podcast hace un montón. Desde el 2018 que creo que hice el primer podcast. Fui haciendo diferentes proyectos. Hoy soy productor de podcast y tengo una productora con la que producimos podcast. Y siempre el hacer uno propio fue un tema, ¿no? Típico, casa de herrero, cuchillo de palo. Y siempre es un tema el poder encontrar el lugar, sentirte cómodo. Y cuando yo hice o empecé aquel podcast que en algún momento ustedes vieron, lo hacía en mi anterior estudio, que un día lo tuve que dejar, abrimos otro estudio y de ahí empezó una bola de cosas de trabajos y proyectos y demás que me sucumbió completamente. Y hoy estoy acá, en un lugar nuevo, y vengo a hablar un poquito de esto. Cuando quise retomar el proyecto, vi un poco los capítulos, que acá tengo la tablet con las ideas, un poco de las ideas que ya tenía escritas, porque dije, bueno, retomo un poco lo que tenía pensado hablar en su momento, viéndolo como estoy hoy en día. O sea, hay muchas cosas que yo antes veía de una manera que hoy veo completamente distintas y eso creo que puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, hay uno de los temas que era objetivos, objetivos en general, es decir, cómo yo me planteo mis objetivos, cómo busco conseguir mis objetivos. Y la verdad es que ahí no han cambiado tantas cosas. Y yo que venía con la idea de ver cómo estaba escrito este proyecto antes y cómo lo escribiría ahora, porque yo tengo un Notion donde escribo mis ideas para los contenidos y las voy guardando. Y ya tenía escrito el capítulo. O sea, en realidad yo no los escribo, yo voy poniendo temas que me gustaría hablar y después yo estoy acá y te hablo y vos, fíjate si querés escucharme. Ya tenía escrito el capítulo y decía temas que la verdad que están muy presentes hoy. Entonces lo voy a encarar así. Te voy a contar cómo hoy y cómo hace tiempo encaro mis objetivos y cómo logro las cosas en mi vida, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo acá materializado en este espacio es eso, es el cumplir con un objetivo, cumplir con un sueño. Y es que me mudé. Estoy en una ciudad nueva, estoy en una casa nueva, estoy en una nueva experiencia de creación y nada, yo la verdad que siempre me sentí yo soy de Santa Fe, una ciudad del interior de Argentina que no es muy grande ni muy chica, es una ciudad promedio, normal, tamaño, creo que tiene 500.000 habitantes y poco más. Y nunca me faltó laburo, la verdad esa es la realidad, nunca me faltó laburo y siempre tuve mucho laburo. También porque soy un adicto al trabajo, ¿no? Pero siempre tuve las ganas de querer más, de querer no más laburo, sino otra energía laburando, más proyectos de otros tipos, ¿no? Santa Fe es una gran ciudad que te brinda un montón de cosas y para mí es una ciudad hermosa con la que vos puedes desarrollarte increíble y puedes tener un montón de proyectos y negocios y demás. Pero también no está tan desarrollada en otras cosas y eso se nota, entonces es algo que siempre vi y tengo muchos amigos. Mi mejor amigo viviendo afuera, colegas viviendo afuera, gente de acá de Buenos Aires, gente de otras provincias y demás que las veo laburar y me encanta, ¿no? Y me encanta la sinergia, me encanta el compañerismo, me encanta todo lo que hay. Y la verdad que siempre tuve esa necesidad de, che, me quiero ir. Pero no irme mal, ¿no? Sino yo, de verdad, yo le debo todo a mi ciudad. Le debo mi equipo, le debo mi familia, le debo mi novio, le debo mi vida entera a esa ciudad que de verdad yo amo Santa Fe. Pero sí es verdad que acá en donde estoy, en general, el salir de un lugar te abre la cabeza, te abre las oportunidades y te abre a un montón de cosas, chabón. La realidad misma. Entonces, en este capítulo quería un poco contarte esto. ¿Qué fue de aquel Tommy que hace 10 años, cuando me dediqué a pensar esto y a ejecutarlo y empezar a trabajarlo,
qué era de mí en ese momento y qué soy y qué logré hoy, ¿no? Y yo creo que hay algo bastante clave en esto y es que de verdad cumplí un sueño, pero porque tengo como un problema y una ventaja. Y esto me acuerdo que una vez me lo dijo mi vieja y yo me lo doñé. Tengo un problema, tengo una virtud que también es un problema. Y es que desde muy chico, yo supe muy bien lo que quería, ¿no? Con sus cambios, obviamente pueden cambiar algunas cosas, pero siempre tuve muy claro a dónde caminaba, o qué quería hacer, o quién quería ser. Eso puede cambiar, eso puede ser otra cosa después, eso puede variar. Pero la verdad que no ha variado tanto lo que yo de chico me imaginaba a lo que hoy en día soy y a lo que hoy en día quiero ser. Y es que no sé qué fue. No sé si fui yo mismo, no sé si fue mi familia, mis padres, mi vida entera que me hizo entender la vida de otra manera y tener muy claras las cosas, pero siempre tuve muy en claro dónde quería caminar. Y un poco veo los objetivos como eso, ¿no? Muchas veces estamos perdidos, yo lo he estado, o sea, no sé, por más de que yo tenga muy claras las cosas, no significa que no haya pasado por baches y por momentos. Tuve un año entero, me acuerdo que no hice absolutamente nada, ni de contenido ni nada, y era porque estaba demasiado perdido y angustiado y estresado, y bueno, también yo empecé esto mientras estaba en la secundaria y bueno, también había un montón de temas ahí, pero el hecho de usar el objetivo como un norte, ¿no? Como una forma de ver un camino, o no de ver un camino, porque yo también creo que el camino no lo construye, ¿no? Pero sí usar el objetivo como un norte a donde caminar. Siempre lo tomé de esa manera. Para mí el objetivo es aquel lugar a donde yo veo lejos, yo sé que quiero llegar, no sé bien cómo es, yo sé que está allá lejos, ¿no? Yo sé que está ahí. Ok, puedo más o menos verlo. Ahora tengo que armar el camino y empezar a caminar, ¿no? Y en ese proceso es donde uno se va encontrando con diferentes cosas. Se puede encontrar con otros objetivos, porque ve otra cosa que le gusta más. Se puede encontrar con facilidades, se puede encontrar con gente, se puede encontrar con un montón de cosas. Y ese camino es de verdad lo interesante y es de verdad lo que a uno lo fortalece y lo hace crecer y le da todo lo que hoy tiene, ¿no? Y siempre tomé el objetivo de esa manera, ¿no? Un norte al cual tengo que caminar. Y incluso muchas veces cuando charlo con gente de proyectos o cuando doy mentorías a personas o a proyectos y demás, un poco lo charlamos de esta manera, ¿no? Decir, te está costando ponerte un objetivo o te está costando ver un objetivo. Creo que lo importante es no definir algo particular, sino empezar a tener un norte al cual caminar, porque vos después lo vas a poder definir. Pero si vos por lo menos tenés en el horizonte un lugar, es decir, ok, no sé, yo quiero hacer cine, ok, no es nada muy específico, o sea, sí, no estás diciendo quiero ser director de fotografía o quiero ser productor audiovisual de telenovelas. No, estás diciendo quiero hacer cine. Y yo empecé así. Yo dije, loco, me encanta el cine. Que en realidad varía de otro lugar. Dije, me encanta YouTube. Yo quería ser youtuber. Esa es la realidad. Yo quería ser youtuber. Después encontré el cine. Después encontré la fotografía. Después encontré el filmmaking. Después encontré como me volví a encontrar con el cine, pero desde un lugar más indie, por así decirlo, y cada vez me fui encontrando con cosas más específicas y un poco más anichadas, y me fui especializando, ¿no? Pero todo arranca de ahí, arranca de tener un objetivo a largo plazo, tener un norte, volvamos con eso, tener un norte a largo plazo, nada para allá, nada para mañana, che, yo quiero estar allá quiero estar. Y a partir de ahí es donde yo pude empezar a construir, donde de verdad a mí creo que el valor de las cosas las veo reflejadas en aquel objetivo que yo me había puesto. Creo que después de eso, ¿no? Después de empezar a ver aquel objetivo y demás, y una vez vos ya empezás a entrar, ¿no? Empiezo a entender algo de los objetivos, y esto me acuerdo que yo lo aprendí incluso en pandemia tomando cursos sobre liderazgo, sobre proyectos, sobre project management y demás. Un segundo que me tomo mi té. Qué rico. El té. Son las casi 8 de la noche, chicos.
Si ven que miro para los costados porque tengo las pantallitas de la cosa y controlo que no se termine ni la batería ni nada. ¿Cómo es? Un poco lo que fui aprendiendo en ese proceso fue, ok, aquel norte que yo tenía, aquel objetivo a largo plazo que yo veía, empezar a especificarlo de a poco. Porque sí, una vez que vos tenés un norte, decís, bueno, voy a caminar. Ok, puedes caminar, pero en la medida que vos empezás a caminar te puedes empezar a perder. Muy fácil, porque el camino no es fácil, para nada. Entonces empezás a necesitar algo que llaman tipos de objetivos. Es decir, objetivos... Hay dos tipos de objetivos que a mí me gusta definir. Uno son cualitativos, que tienen que ver con calidad o tienen que ver con cosas un poco más abstractas. Y objetivos cuantitativos, que tienen que ver un poco con cosas más específicas o con posibilidad de medirlas. Un ejemplo. Yo me gustaría el año que viene ser un director de cine reconocido. Bueno, es un objetivo cuantitativo, tiene que ver con calidad, cualitativo, tiene que ver con calidad, tiene que ver con algo un poco más abstracto, un poco más de percepción y no tanto de números. Y si yo te digo, me gustaría el año que viene dirigir una película o dirigir 3-4 cortos. Ok, eso ya es un objetivo más medible y cuantitativo, porque yo lo puedo numerizar, lo puedo medir. Entonces digo, listo, ahí tenés un objetivo que te pone una fecha límite, incluso si vos querés, porque es de acá a un año. Lo podés medir porque tenés 3-4 cortos que hacer. Y lo podés jerarquizar en importancias, junto con otras cosas que vos tengas. Lo que para mí fue esencial de entender en eso fue el poder diagramar a largo plazo mi vida en base a ese objetivo. Porque después comenzaron a entrar las metas. Las metas son como si yo te dijera microobjetivos que te pones antes del objetivo más grande. Es como si yo te dijera, bueno, yo quiero hacer 3-4 cortos para el año que viene. Bueno, listo. Para hacer eso hay que hacer un montón de cosas. Entonces agarras ese objetivo y lo desarmás en micro tareas o en micro metas o en metas, lo que vos quieras. Como quieras decirle, es lo mismo. Agarras y lo pones, por ejemplo, bueno, si yo quiero hacer 3-4 cortos, tengo que escribir 3-4 guiones. Ok, tengo que aprender a escribir guiones. Entonces, primero me voy a inscribir un curso de guión. Después me voy a poner a escribir guión. Voy a poner, no sé, semanalmente a escribir 3-4 horas por semana, por día, lo que ustedes quieran, los guiones. Voy a contactar a un productor para que me ayude a producir todos estos cortos. Voy a llamar a un equipo técnico que me pueda prestar los equipos o financiarlos. Voy a empezar a armar una carpeta de proyecto para luego ir a los festivales de cine a vender este proyecto y a ver cómo lo puedo financiar. Después voy a contactar con un equipo de postproducción para empezar a trabajar. Entonces, fíjate que todo tu objetivo principal, que es producir 3-4 cortos, se desglosan en muchos más. Entonces ahí vos decís, ok, esto que era una sola cosa son muchas. Y esto que es mucho, lo tengo que poner en tiempo. Es decir, ok, si tengo un año, entonces ¿qué tengo que hacer ahora? Ok, primero tengo que empezar un curso de guión. Después tengo que empezar a escribir guión. Después tengo que contactar a este productor. Entonces te vas poniendo tiempos. Ok, este mes yo empiezo a escribir un guión. O los 3, o los 4 guiones, lo que vos quieras. El mes que viene me junto con 5 productores a ver quién se suma a la movida. El otro mes me encargo de empezar a armar la carpeta de proyecto, ¿no? Estoy diciendo fechas irrisorias porque es para poner un ejemplo. Pero ahí vos tenés en un año, mes a mes, distribuido las metas y las tareas que vos tenés que realizar para llevar tu proyecto a cabo. Esa forma de entender las cosas a mí me cambió un montón. Porque muchas veces, y siendo adolescentes, siendo chicos y en el contexto en el que yo estaba, decir, ok, yo quiero ser director de cine era muy fácil de decir, pero muy complicado de hacer. Decir, yo quiero ser filmmaker era muy fácil de decir, pero muy complicado de hacer. Decir, yo me quiero dedicar a algo es muy fácil de decir, pero muy complicado de hacer, porque nos educaron a entender las cosas muy simples y las cosas se tienen que desarrollar. Cuando empezamos a entenderlo de esta manera, empezamos a ver las cosas con mucha más claridad. No te quiero decir que sea fácil, porque no lo va a hacer. Hacer un proyecto te lleva tiempo, plata y cansancio, estrés, angustia, todo lo que vos quieras. Pero sí te pone a vos con una perspectiva. Y eso también es importante.
tomar perspectiva de las cosas que querés lograr. Muchas veces, te lo pongo también un ejemplo muy simple, hablando de tomar perspectiva, yo me siento muy agobiado por ir en semanas complicadas y llenas de trabajo, me siento angustiado, estresado, bla, 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 y todo eso se va, cuando yo agarro el calendario y pongo todas las cosas en el calendario. Porque ahí yo estoy entendiendo qué lugar y qué peso tienen. Y es muy simple y muy estúpido de pensarlo, pero es decir, agarrar tu calendario y poner todo lo que tenés que hacer en tiempo y organizarlo, te ayuda a que tu cabeza no sienta que tiene que cargar con todo el peso de acordarse de todas las cosas. O que tiene que cargar con todo el peso de a vos recordarte cada momento que tenés que hacer. Ese simple gesto de dejarlo en un calendario a tu cabeza le da aire. Y entonces funciona lo mismo con tu vida y tus objetivos. Si vos tenés que estar todo el tiempo recordando el objetivo mayor y qué sé yo, y pensando todo el tiempo. Ok, no, vamos con lo que tenemos que hacer ahora. Vas a ser director el año que viene cuando dirijas tu proyecto. Hoy tenés que ser guionista. Hoy tenés que dedicarte a aprender guión. Eso, en tu cabeza, hace que sea mucho más fácil de entender los procesos. Y a mí me cambió un montón. Entonces, volvamos. Objetivos cuantitativos y cualitativos y después tenemos las metas. Simple. Cuantitativo lo podemos medir, tiene números. Cualitativo tiene que ver con calidad, con una cuestión más de percepción, con una cuestión más de si querés lo que vos querés, de lo que vos sentís. Estoy diciendo de grandes rasgos. Y las metas son esos objetivos, más que nada los medibles, distribuidos en metas mucho más chicas que nosotros podemos concretar de acá en un tiempo. 3 meses, 10 meses, 1 año, 10 años, 20 años, 100 años, lo que vos se te ocurre y se te raje el ojete. Lo que importa es que vos puedas trasladar ese objetivo a un proceso. Ahora, a mí hay otra cosa que a mí me fue clave entender y procesar, que esto me tomó mucho tiempo y mucho prueba y error y me tomó muchos malos momentos. Y fue la disciplina y el compromiso. No porque no las quiera, que un poco de gente que le tiene miedo a la disciplina, sino porque no las entendía. Y hasta te puedo decir que no las entiendo. Porque es muy complicado. Es una línea muy delgada entre ser obsesivo con las cosas, ser aplicado con las cosas y ser un relajado con las cosas. Los límites son muy sencillos, son muy finos. Y perderse ahí es muy sencillo. De verdad, yo cuando era chico y en general mi vida en algunas cosas soy muy desordenado y muy desorganizado y la verdad que no tenía buenos horarios para levantarme ni acostarme. Después en pandemia también y demás. Y un día, no sé qué me pasó, la verdad. Un día dije, hasta acá. A partir de hoy me voy a levantar temprano. A partir de hoy voy a ser más ordenado, ¿no? Y fue muy loco porque de ahí viví un proceso largo de 1 año, año y medio, donde yo fui un soldado que se levantaba a las 7 de la mañana a laburar. Eso un poco me sentó unas bases. Porque no sé, de vuelta, no sé bien si fue una cuestión... O sea, no fue algo que me nació, ¿no? Vuelvo así con que esto, que yo lo había como... Lo leí, lo investigué, leí libros y demás sobre esto, sobre cómo llevar proyectos adelante y la cuestión de la disciplina es algo muy presente, pero la verdad entenderlo y razonarlo es algo muy interior de cada uno. Porque también cada uno... Vos no entendés la disciplina igual que yo. No entendés el orden igual que yo. No entendés el compromiso igual que yo. Ahora, ¿por qué menciono disciplina y menciono compromiso? Porque para mí no existe una sin la otra. Porque si vos tenés un objetivo y vos querés llegar a algo, es muy importante que vos estés comprometido. Te sientas ligado a eso. Si vos estás comprometido, estás afirmando que vos tenés una conexión más allá de cualquier cosa con lo que estás haciendo. Y eso, inevitablemente, tiene que tener disciplina. Porque no existe disciplina sin compromiso.
Porque, bueno, a ver, la puede existir, pero no va a ser un buen proceso, no va a ser algo feliz de vivir. Hay mucha gente que tiene trabajo, son súper disciplinados, pero no les gustan y no se sienten para nada bien, y así empiezan los procesos tristes de falta de vocación y demás. Pero sí creo que en estos procesos creativos, nosotros como creadores creativos y demás, y personas que emprendemos un montón de proyectos, si queremos ser disciplinados, tenemos que tener compromiso. Y es algo que inevitablemente se construye. Alguien puede venir, yo te lo estoy diciendo, ¿no? Yo te estoy diciendo esto ahora. Vos te vas a ir de este podcast y no sé si lo vas a aplicar. No porque no crea en vos. Yo confío en que vos sos un crack, loco. Sos un crack, una crack, sos todo. Pero inevitablemente la cuestión pasa por algo mucho más personal. No pasa tanto por acá, pasa mucho más por acá. Pasa mucho más sobre cómo sentimos las cosas. Y también tiene que ver mucho sobre cómo llevamos nuestra vida. Cada persona es un mundo. Cada persona va a vivir una cosa de una manera. La disciplina tiene que ver mucho sobre cómo hemos sido criados, sobre cómo entendemos la vida, sobre qué nos pasa en el contexto en el que estamos. Y es que a mí la disciplina en ese momento, que yo fui 1 año y medio donde yo fui muy disciplinado, era porque no tenía tantas cosas que resolver en mi vida. Era un pendejo que estaba en pandemia, y todavía vivía en la casa de sus padres y tenía muchas facilidades. Entonces tenía permitido ser eso. Después, cuando salí al mundo real y empecé a trabajar y tenía que mantener un estudio y tenía gente a mi cargo y laburaba para una agencia, para otra, y tenía que viajar y hacer cosas, la disciplina empezó a costar y me empecé a levantar más tarde y me empecé a fallar en muchas cosas, y la verdad entendí que había procesos que no estaba logrando, y ahí me di cuenta que tenía que empezar a tomar el toro por las astas de vuelta. Y fue cuando empecé a perder el rumbo en la disciplina. Me sentía comprometido, pero no estaba logrando lo que yo quería, porque la verdad que no estaba siendo disciplinado con lo que quería. Porque me relajé, porque empecé a vivirlo de otra manera, y la vida me pedía mucho más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Y ahí fue cuando entendí que la disciplina había cambiado. Y lo que yo entendía como disciplina ya no era lo mismo. Y la disciplina pasa más por una cuestión de cómo entendemos el contexto en el que estamos, que en lo que hacemos. Porque nosotros podemos hacer un montón de cosas que sean de personas disciplinadas. Me puedo levantar a las 7 de la mañana a laburar, y aún así eso no me va a ayudar. Porque ser disciplinado es entender el contexto en el que estás y hacer cosas en consecuencia. Yo puedo levantarme hoy a las 3 de la tarde, que si cumplo con el compromiso que yo tengo de que son mis metas y mis objetivos, estaré siendo disciplinado. Entonces, cuando mi vida cambió y empecé a sentir que la vida me pedía más, tuve que volver a aprender sobre la disciplina. Tuve que volver a entender las cosas. Y entendí que las cosas no iban por ser una persona que se levanta a las 6 de la mañana, va al gimnasio, come bien y trabaja perfecto. Que sí, eso está bueno. Pero no todo pasa por ahí. Yo creo que pasa por más una cuestión de cómo me cuido, sí, importante, y cómo mantengo lo que yo quiero, mi compromiso y mi objetivo, de una forma sana. ¿Puede pasar por el gimnasio? Sí. ¿Puede pasar por cómo cuido a mis contactos? Sí. ¿Puede pasar cómo cuido a mi familia? Sí. ¿Puede pasar cómo cuido a mis clientes? Sí. ¿Puede pasar sobre cómo paseo a mi perro todos los días? Sí. ¿Puede pasar mismo sobre cuánto tiempo medito a la mañana? Total. Pero cada persona es un mundo y el contexto en el que vive cada uno es distinto. Entonces yo no te puedo venir a recomendar. No, porque si vos agarras, venís, te levantás, te vas al gimnasio y haces 3 burpees y ya está, funciona. No, la verdad que no. Yo te lo recomiendo, vos lo vas a hacer, te vas a equivocar y vas a volver a llorar. Y así es la vida, y hay que entender que el contexto de cada uno es distinto, y a vos te tocará entender el tuyo. Y dentro de todo esto, y ya para un poco cerrar, disciplina y compromiso para mí van muy de la mano. Y algo que para mí fue crucial y que creo que hoy en día es crucial es el orden. Yo soy muy desordenado. O sea, de hecho ahora ven para allá, o sea, de la cámara para allá, tengo la cama extendida, tengo ropa tirada, tengo una bolsa que no sé qué tiene allá, tengo unas sillas ahí tiradas, tengo una caja por allá. En general mi vida suele ser bastante desorganizada. Ahora voy desde acá para allá, que es mi trabajo, y soy una persona súper ordenada. Me di cuenta que en mi vida personal puedo ser una persona desordenada, que son cosas que tengo que corregir y ya lo sé y lo veré con mi terapeuta. Pero en lo laboral aprendí a ser muy ordenado.
Aprendí a ser muy ordenado, es así. Ordenado con la plata, ordenado con mis clientes, ordenado con mis personas, con mis contactos, con mis proyectos, con mis contenidos. Fíjate que yo te dije que tenía este mismo podcast ya escrito en Notion hace por lo menos 3 años, o 2 años que fue este podcast. Es loco. Pero también entendí que es un proceso. Y ser ordenado te ayuda a ser disciplinado, y ser disciplinado te ayuda a cada vez estar más comprometido. Eso es algo clave. El orden de las cosas en tu vida también hay que aprenderlas. Si no, no es, ok, vamos a leer a María Kondo, la japonesa esa que te enseña a ser ordenado y ser minimalista. No va por ahí. Yo no te voy a poder decir cómo tenés que ser ordenado. Yo sí te puedo decir algunos consejos. Yo te recomiendo mucho ser ordenado con el dinero, ser ordenado con tus cosas personales y ser ordenado con cómo desarrollas tu trabajo. Pero después vos en tu vida vas a tener que entender lo tuyo. Y vuelvo con lo mismo. Los contextos de cada uno son una locura. Yo no sé cómo es tu vida y vos no sabes cómo es la mía, y te juro que nadie entiende lo que nosotros entendemos de la misma manera. Podemos tener una idea de cómo yo entiendo las cosas y cómo vos vas a entender las cosas. Pero de verdad, y el quid de la cuestión está en que cada uno con el contexto que tiene pueda seguir avanzando y desarrollándose. Entonces, disciplina, compromiso y orden son la base para lograr tus metas, y las metas son la base para lograr tus objetivos. Así. Y así es como logré esto. ¿Qué ves? Y no me pongo en el lugar de yo soy un exitoso, porque la verdad que no me la pego todos los días contra la pared. Y te puedo mencionar 10.853.270 fracasos que he tenido solamente en este año. O mismo el año anterior. O mismo en toda mi vida. Porque también entiendo que la cosa no es tan fácil y no es una cuestión de vengo acá, me siento en la silla, te hablo, te digo y fue. No, acá atrás hay muchos errores, hay muchos fracasos, hay muchas cosas, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha soledad. Pero sin embargo esto es lo que a mí me ha construido hasta acá. La prueba y el error. La prueba y el error, la prueba y el error, la prueba y el error. Y la capacidad de levantarse y seguir haciendo las cosas. ¿Por qué no? Porque nada va a pasar de un día para el otro, porque nada va a ser tan simple y porque de verdad la gente que te quiere está a tu lado, pero obviamente todo depende de cómo vos hagas las cosas. Entonces ahí es donde yo tengo que actuar y tengo que pensar las cosas que te estoy diciendo. Disciplina, compromiso y orden. Literal. Hoy estoy muy feliz. Bueno, siempre soy muy agradecido con todo. Pero ayer que creo que he llegado al gimnasio. A mí me gustaría ir al gimnasio en la mañana porque no me gusta ir al gimnasio, entonces me lo saco de encima rápido. Digo, cuanto antes vaya mejor. Y me levanté muy temprano porque tenía una reunión con Seba, mi socio, a las 8 con un cliente. Entonces fui a las 6 de la mañana al gimnasio. Salí del gimnasio, llego acá, todavía no me había amanecido. Y cuando llego estaba amaneciendo y estaba como entrando la luz por el balcón. Vi mi casa, vi mi setup, vi mis cámaras, vi mi vida reflejada en un espacio. Fue un montón. Fue mucho. Y tengo un espejo y en ese momento miro el espejo y como tal cual loco, primero dije, qué vergüenza hacer esto, porque a veces me da vergüenza. Y segundo me empecé a hablar. Y me dije, loco, mira esto. Esto es tuyo. Esto que está acá es tuyo. Esto lo lograste vos. Está bien, no estás en un penthouse. No es una mansión. No estás en Hollywood. Tampoco me gustaría estar en Hollywood. No estás en Nueva York. No estás con $1 millón en la cuenta del banco. Pero todo lo que tienes acá te hace feliz y completo. Yo hoy me puedo morir, que sé que no me falta nada. Yo hoy me puedo morir. Me puedo ir para donde sea. Tengo mi familia completa, tengo mi novio sano, tengo mi cabeza sana, tengo mis amigos cerca y tengo esto. Es un montón. Es una banda. Entonces aprendí a ser agradecido y me vi al espejo y dije, mirá todo esto, agradecé, me dije gracias. Hice algo más raro que incluso antes de hacerlo dije, esto va a ser muy raro, porque me resultaba raro, y me abracé, hice así. Y no fue nada especial, la verdad, pero fue raro. Pero sentí que tenía que hacerlo. Y ahí fue cuando dije, loco, lo lograste. Lo lograste, lo estás logrando. Por lo menos lo estás logrando. Por lo menos, de base, lo estás logrando. Y ahí fue cuando dije, loco, qué bien.
La verdad que tantos años, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta plata, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta ansiedad, terminó siendo algo que valió la pena. Yo de posta no soy una persona que, no sé, que, que, que tenga, no sé, soy una persona muy ambiciosa. Y soy capaz de dejar muchas cosas de lado. Y las he dejado de lado. Soy una persona que le encanta el trabajo. Y que verse reflejado ahora, porque me cuesta mucho a veces ser consciente de las cosas, ver reflejado todo esto, a mí me da la pauta de que de verdad estoy logrando lo que quiero. Así que estoy súper feliz. Estoy súper feliz. Así que nada, gracias por escucharme. Un día más, un capítulo más, con esta vueltita. Espero que te haya gustado este capítulo. Te mando un beso enorme. Y nada, nos vemos en el siguiente. Tengo que grabar 3 más. Así que bueno, nos vemos.